Acuérdense que estamos compartiendo la serie Viendo a la iglesia como la casa del Espíritu, viendo a la iglesia como la casa de Dios. Todavía no terminamos esta serie. Esta serie la vamos a terminar hasta en Apocalipsis, cuando miremos a la iglesia como la Nueva Jerusalén. Hasta ese punto vamos a terminar este mensaje de viendo a la iglesia como la casa de Dios. Entonces estamos en Salmo 122. Gloria al nombre del Señor. Me confirma con un amén cuando usted lo tenga. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya lo tiene conmigo? Le vamos a dar lectura entonces, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al poderoso y amado Espíritu Santo. La Biblia dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Yahvé iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Yah. De ahí viene el nombre, o por eso yo pronuncio Yahvé, que es el original hebreo de Dios, el Padre. Allí subieron las tribus de Yah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Yahvé, porque allí están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Yahvé, nuestro Dios, buscaré tu bien. Repita conmigo: buscando el bien de la casa de Dios, la iglesia. Ese es el título de esta predicación: buscando el bien de la casa de Dios, la iglesia. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Soberano Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hermosa hora de la tarde, Señor, estamos conscientes de tu presencia. Sabemos que tú eres el Señor y dueño de todo el universo, porque resucitaste, Señor, y subiste a la eternidad para recibir el reino, el señorío, poder y toda autoridad, y fuiste establecido como cabeza de nosotros, tu iglesia. Por lo tanto, Padre, yo te ruego, Señor amado, que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento para poder entender las Escrituras. En esta hora de la tarde estaremos compartiendo sobre cómo buscar el bien de la iglesia, tu casa. Haz que esta palabra entre a la profundidad del Espíritu, toque la conciencia, Padre, y que pueda oír la voz de tu Espíritu dentro de mí, en lo profundo del Espíritu, por medio de la intuición. Háblale a mi espíritu, Señor, que pueda oír la palabra y que esa palabra pueda compartirla con denuedo, con autoridad y con sabiduría, para que tu pueblo sea poderosamente edificado. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sea tan amable de sentarse. Gloria al Señor. Bien, vamos a estar compartiendo, hermanos, entonces este tema que lo hemos titulado Buscando el bien de la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Es la iglesia. En el mensaje anterior que di de esta serie, les compartí un principio de vida y se los voy a mencionar para que usted recuerde y poder unir este mensaje con el anterior, porque son mensajes en serie. Ok, el principio que les compartí la vez anterior fue el siguiente: las casas se aman por lo que representan. ¿Se acuerda que el mensaje anterior compartí esto? Las casas se aman por lo que representan. Cuando tú amas algo o a alguien, hermano, vas a buscar el bien de esa persona. Vamos a buscar el bienestar de esa persona a quien amamos. Y en lo espiritual es lo mismo. Cuando amamos la casa de Dios, que es la iglesia, hermanos, por amor a la casa de Dios, que es la iglesia, buscaremos el bien. ¿Cuántos aman la casa de Dios? Y no estoy hablando del edificio, porque el edificio no es la casa de Dios,
sino que la verdadera casa de Dios es de naturaleza espiritual y está formado por cada uno de los creyentes, las almas arrepentidas, lavadas y santificadas por medio de la sangre poderosa del Señor Jesucristo. Entonces, repita conmigo, cuando amamos la casa de Dios, que es la iglesia, buscaremos su bien. Vamos a mirar un personaje que yo admiro mucho, hermanos, el rey David. Y David amaba la casa de Dios. En el Salmo 26:8, que ya lo expliqué la vez anterior, mire cómo David expresa su amor por la casa de Dios. Yahvé, la habitación de tu casa he amado. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir lo mismo? La habitación de tu casa he amado. Y por amor a tu casa, por amor a tu presencia, me levantaré temprano el domingo. Me alistaré temprano el domingo. Porque por amor a tu casa y por amor a tu presencia, trataré de ser el primero en llegar. Trataré de ser el primero en estar presente. ¿Será que los que estamos aquí podemos decir eso? Y usted sabe que a mí me gusta decir la verdad directamente. De los que llegan tarde y que tienen la costumbre de estar llegando siempre tarde, ¿será que puedan con toda autoridad moral puedan decir esto? ¿Le puedan decir esto a Dios? ¿Le puedan decir esto al amado Espíritu Santo? Porque la iglesia es la casa del Espíritu. ¿Será que no habrá algún momento? ¿Será que no habrá un domingo, un bendito día domingo del año en tu vida, que por amor a la casa de Dios te levantes temprano y te alistes temprano, y por amor a la casa de Dios, y por amor a la presencia de Dios, y por amor a la enseñanza de la palabra de Dios, puedas estar tú que siempre tienes la costumbre de llegar tarde, por un día, un domingo de tu vida del año, por amor a la casa de Dios, por amor a la presencia de Dios, por amor a la palabra de Dios, puedas llegar y estar puntual a las 11:30 de la mañana aquí para escuchar la escuela dominical. Digo porque lo correcto sería llegar a las 11 y por lo menos estar media hora orando aquí antes de comenzar la escuela dominical. ¿Cuántos de nosotros? Yo apelo a su conciencia en esta mañana, en esta tarde, perdón, para que usted se dé cuenta, hermanos, si realmente nuestro amor está puesto en la casa de Dios, si realmente estamos amando la casa de Dios como David la amaba. David amaba la casa de Dios. La habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria. David era un hombre, hermano, fuera de serie. David, aunque no conoció el concepto de iglesia, aunque no tuvo la revelación de iglesia, vivió como un creyente verdadero. Vivió como un creyente fiel. Digo porque la revelación de la iglesia fue a partir del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no aparece ni la palabra iglesia. Pero David, hermanos, vivió, caminó como un verdadero creyente, amando por encima de todas las cosas la casa de Dios. A David le encantaba estar en la presencia de Dios. El lugar de la presencia de Dios se había convertido en un lugar muy favorito para David. En el Salmo 122, vamos a regresarnos porque, mire, les voy a predicar todo el Salmo 122. Hoy no voy a salirme de otro capítulo ni de otro texto, solamente el Salmo 122. El Salmo 122, hermanos, expresa el amor de David por la casa de Dios de una manera muy profunda, de una manera muy intensa y de una manera muy extensa.
la revelación principal del Salmo 122, hermanos, es mostrarnos el amor que nosotros debemos de tener por la iglesia, la casa de Dios. El Salmo 122 es una poderosa revelación de la iglesia como casa de Dios. Todos los detalles que el Espíritu Santo nos está mostrando en el Salmo 122 tenemos que discernirlos, hermanos, en relación a la iglesia como casa de Dios. E insisto, no te confundas, no estoy hablando del edificio, estoy hablando de la casa espiritual que somos cada uno de nosotros. Usted, el que está a su lado, los que están atrás, los que están enfrente, todos los que estamos aquí reunidos espiritualmente somos la casa de Dios. Entonces, en el Salmo 122 vamos a quiero compartirle 4 motivos. Mire, sería bueno que los apunte. 4 motivos muy poderosos para buscar el bien de la casa de Dios. Tenemos 4 motivos muy poderosos para buscar el bien de la casa de Dios. Y aquí viene la división de los textos. Número 1, el primer motivo, para David era causa de alegría ir a la casa de Dios. Mírelo, ahí está. Para David era causa de mucha alegría ir a la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían. A David lo invitaban. David, vamos a ir a la casa de Dios. ¿Cuál creen que sería la respuesta de David? Rey David, ¿nos vamos a congregar hoy? Rey David, quizás sus amigos. David, ¿irás hoy a la casa de Dios? ¿Y qué decía David? ¿Qué sentía David cuando le preguntaban, cuando alguien le preguntaba si se iba a congregar? ¿Qué sentía David? Mire, gozo, alegría. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Yahvé iremos. Bienaventurado eres, serás, hermano, si tú sientes gozo, alegría por estar en la presencia del Señor. Se los he dicho, hermano, en la casa, con un domingo como hoy, hermanos, a las 10 de la mañana yo estoy bañado. De 9:30 yo estoy planchando mi ropita. A las 10:30 yo ya estoy vestido, hermanos, y a veces ya estoy aquí meditando, orando, amén, al pendiente, porque mi deleite es estar en la presencia del Señor. Y alguno dirá, pero usted vive aquí. Hermano, aunque no viviera aquí, aunque viviera kilómetros, yo sé que mi compromiso más grande es con Dios y con la iglesia, porque es el lugar donde Dios habita, porque es el lugar donde Dios consuela, porque es el lugar donde Dios ministra, porque es el lugar donde Dios me toca, porque es el lugar donde Dios me llena, porque es el lugar donde mi espíritu se alimenta con la palabra, porque es el lugar donde mi alma se transforma por la palabra. Para David, el estar en la casa de Dios era causa de alegría. Cuando amamos la casa de Dios, nos causará mucha alegría visitarla y estar presente en las reuniones. Cuando, hermanos, David introduce el Salmo 122, mire que la introducción de la revelación del Salmo 122 es la alegría de estar presente en la casa de Dios. Número 2, para el rey David, y aquí en este punto número 2 les voy a enseñar cosas muy profundas que únicamente se entienden por discernimiento espiritual. Amén. Número 2, para el rey David, la casa de Dios
representaba la ciudad de Jerusalén. Porque en el tiempo del... Y hermana Santa, esta es la respuesta. Aquí está su respuesta. Mire cómo es el Espíritu Santo. Aquí le voy a dar la respuesta a lo que usted me preguntó. Para el rey David, la casa de Dios, mire, hay un fundamento firme a la casa de Yahvé. Pero en el tiempo de David no había un templo construido materialmente, porque el templo lo construyó su hijo Salomón después de la muerte de David. Y aunque no había un templo materialmente, porque en el Antiguo Testamento el templo material era conocido como la casa de Dios. En la revelación del primer pacto, la casa de Dios era el templo físico, material. Pero en el tiempo de David no había un edificio. Aún así, David amaba la casa de Dios, y había algo que para David representaba la casa de Dios. Aunque no había un templo al cual se le llamare casa de Dios, para David sí había algo que él tenía como casa de Dios. ¿Cuál era lo que representaba? ¿Qué era lo que representaba para David la casa de Dios? La ciudad de Jerusalén. Según el contexto, la ciudad de Jerusalén representaba para David la casa de Dios. Versículo 2. Está hablando de la casa. Salmo 122 está revelando la casa de Dios. Y mire, ¿qué era lo que David tenía como casa de Dios en su tiempo? Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. O sea que para David, la ciudad de Jerusalén representaba la casa de Dios. Qué impresionante, hermano. Y aquí hay mucha revelación del Espíritu. Porque el rey David relaciona la casa de Dios con la ciudad de Jerusalén. En el tiempo del rey David, la ciudad de Jerusalén representaba lo que hoy para nosotros es la iglesia. Para David, Jerusalén era sinónimo de la casa de Dios. Miraba la ciudad de Jerusalén como la casa de Dios. Ahora, nosotros, ¿cómo miramos a la iglesia? ¿La estamos mirando como la casa de Dios? Para David, Jerusalén, escucha por favor, y voy a tratar de decirlo lo más despacio posible para que usted pueda discernirlo. Para David, Jerusalén era una expresión de la casa de Dios. Para nosotros ahora, la nueva Jerusalén de Apocalipsis también tiene que ser una expresión de la casa de Dios. La Jerusalén de David era una figura de una realidad espiritual, la casa de Dios, la iglesia. La nueva Jerusalén que miró Juan en Apocalipsis es una figura de una realidad espiritual, la casa de Dios, la iglesia. ¿Ok? Mire el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. ¿De quién cree que está hablando ahí, hermanos? ¿Qué es lo que está expresando ahí? Quedamos que Jerusalén para David representaba la casa de Dios, y la casa de Dios para nosotros es la iglesia. Ahí hay un aspecto muy poderoso de la iglesia como casa de Dios.
Dice, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Repita conmigo, bien unida entre sí. Eso es una expresión de la iglesia. Eso expresa la voluntad que Dios tiene para con la iglesia. Eso revela la unidad que Dios quiere ver en la iglesia como su casa. La iglesia como casa de Dios debe de estar bien unida entre sí. Nosotros como casa de Dios, nosotros como iglesia, algo que debería de caracterizarnos es estar bien unidos entre sí. O sea que eso está revelando la unidad de la iglesia como casa de Dios. Amén. David amaba la ciudad de Jerusalén como casa de Dios. ¿Por qué? Porque era parte. David era parte de la vida espiritual, de la unidad espiritual de la iglesia. Y miraba a la casa de Dios como la ciudad de Jerusalén. Mire, hoy muchos creyentes no están mirando espiritualmente a la iglesia como la Nueva Jerusalén. La interpretación tradicional, y yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, la interpretación tradicional de la Nueva Jerusalén, el concepto tradicional en los templos, en las congregaciones de la Nueva Jerusalén del Apocalipsis, es que la Nueva Jerusalén se interpreta como una ciudad literal, como una ciudad real, literal. Pero eso es una interpretación humana, muy humana. Mire, para David, Jerusalén, ¿qué era? Era la casa de Dios, mi hermano. No se queden con lo humano, Para David, Jerusalén era sinónimo de la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Es la iglesia, mis hermanos. Para nosotros, ¿qué tiene que ser la Nueva Jerusalén? La iglesia. Y si Jerusalén es la iglesia, para David era la casa de Dios, para nosotros la Nueva Jerusalén tiene que ser la iglesia. Pero nos quedamos con el concepto, la ciudad, la Nueva Jerusalén, allá voy a vivir en la Nueva Jerusalén, voy a andar en calles de oro. Me pregunto si vamos a tener un cuerpo resucitado, glorificado, si vamos a ser espirituales, semejante a los ángeles. ¿Para qué necesito una calle de oro en la eternidad? Si con el cuerpo glorificado yo voy a poder traspasar paredes, ¿de qué me sirve tener una calle de oro para que me sostenga? Si con el cuerpo glorificado voy a levantarme a las alturas y vamos a entrar más allá del tiempo, del espacio y de la materia, ¿para qué ocupamos una calle de oro? Pero lo cantamos. Calles de oro, mar de cristal. Pero no hemos entendido ni discernido que así como para Jerusalén era sinónimo de la casa de Dios, así la Nueva Jerusalén es sinónimo de la iglesia, en su estado eterno, perfecto, glorificado con Dios. Por eso le dije que este mensaje lo vamos a terminar hasta Apocalipsis. Y ahí nos vamos a extender a plenitud, mirando la Nueva Jerusalén como la iglesia en su estado perfecto, eterno, pleno. Hermanos, después del establecimiento o del juicio del trono blanco. Entonces, en el tiempo de David, la ciudad de Jerusalén representaba la casa de Dios. En este tiempo, para nosotros, la Nueva Jerusalén tiene que representar la iglesia. Más allá de la interpretación humana que tenemos, la Nueva Jerusalén que miró
Juan en Apocalipsis es una figura de una realidad espiritual. Lo que estaba mirando Juan en la isla de Patmos no era la realidad. ¿Qué era entonces? Era una visión. Y nos quedamos solamente con la visión, pero no nos hemos metido a discernir la realidad espiritual. Número 3. La ciudad de Jerusalén como casa de Dios tenía un valor muy alto para David. Jerusalén para David valía mucho. Mira, mi hermano, yo estoy seguro que David estaba dispuesto a dar su vida por Jerusalén. Si era necesario morir por Jerusalén, yo creo que David no lo dudaba, mi hermano. Porque su amor, su corazón estaba ligado a Jerusalén. Porque para él Jerusalén era la casa de Dios. Lo miramos al principio en el versículo 1. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Yahvé iremos. Oh Jerusalén, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. Y cuando David escribe: entrad por sus puertas con acción de gracias, Salmo 100, por sus atrios con alabanzas, está hablando de entrar a Jerusalén, mi hermano. Quizá usted no lo había aprendido, no lo había escuchado, ni lo había entendido. El Salmo 100 está hablando de entrar a Jerusalén. David se gozaba cada vez que regresaba a Jerusalén. Por eso cuando andaba fuera de Jerusalén y andaba huyendo en el desierto porque lo querían matar, porque le habían quitado el trono, David decía: como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Porque él andaba fuera de Jerusalén. Amén. Que era la casa de Dios para él. Entonces, número 3, la ciudad de Jerusalén como casa de Dios tenía un valor muy alto para David. Para nosotros la casa de Dios tiene que tener un valor muy alto. E insisto, no me estoy refiriendo al edificio. Tiene que tener un valor muy alto. Versículo 4, por favor. Me encanta predicar así estos mensajes, hermano, explicando los versículos por versículos, capítulos por capítulos. Versículo 4. Está hablando de Jerusalén. Está hablando de la casa de Dios. Para David, Jerusalén era la casa de Dios. Y mire, tenía un valor muy alto para él. Allá subieron las tribus de Yah, una abreviatura de Yahvé. Las tribus de Yah, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Yahvé. David tenía mucho aprecio por Jerusalén. La ciudad de Jerusalén valía mucho para David. Pregunta: ¿por qué valía mucho Jerusalén para David? ¿Por qué valía mucho? Para David Jerusalén tenía un valor muy alto, único, incomparable. Mire por qué David amaba mucho la casa de Dios, Jerusalén. Ahí está. Porque ahí estaban las tribus. Ahí estaba congregado todo el pueblo del primer pacto. Por eso para David Jerusalén como casa de Dios era muy, pero muy importante, mi hermano. Porque ahí estaba la reunión. Dice: allí subieron las tribus de Yahvé, el pueblo de Dios. Ahí estaba congregado. ¿Para qué? Para alabar el nombre de Yahvé. Por eso David amaba Jerusalén como la casa de Dios, porque ahí estaba la reunión del pueblo santo de Dios. Y te voy a enseñar algo. Pon atención. El valor de una ciudad, porque Jerusalén era una ciudad. La ciudad de Jerusalén para David era la casa espiritual de Dios. El valor de una ciudad no está en sus edificios. El valor de una ciudad no depende de los edificios.
sino depende de la calidad de su gente. El valor de una ciudad no depende de los edificios, depende de la calidad de su gente. Depende de la calidad de las personas. El valor que David tenía por Jerusalén no era por los edificios, no era por los palacios, no era por las casas, no era por las construcciones materiales. El valor que tenía Jerusalén para David era por las tribus, era por el pueblo que estaba reunido, era por las almas que estaban reunidas, era por la iglesia, por la congregación, para que usted me entienda, era por los creyentes que estaban reunidos ahí para alabar a Dios. Y les voy a decir algo: el valor de la iglesia no depende de los edificios. Sí, porque hay mucha gente que va buscando grandes edificios, y está bien, no me opongo, estamos trabajando para, si Dios nos permite, comprar algo grande y hacer algo grande para Dios. Yo no me opongo a los edificios, a las estructuras materiales donde se congregan. Gloria a Dios por aquellos pastores que tienen templos grandísimos. Amén. Pero el valor de la iglesia no depende del edificio. El valor de la iglesia depende de la calidad y de la santidad del pueblo. El valor de la iglesia como casa de Dios no depende que si tiene un templo de 3, 4, 5 niveles, o que tenga grandes extensidad de metros a lo ancho, a lo largo. No, el valor de la iglesia depende de la santidad y de la calidad de las almas que se congregan para alabar el nombre de Yahvé. Por eso para David era Jerusalén valía mucho, mi hermano. ¿Dónde estaba el valor de Jerusalén como iglesia? En su gente, en las tribus, en el pueblo de Dios. Amén. Ahí estaba. De la gente que se congrega, de las almas que han sido lavadas, de las almas que han sido santificadas, de las personas que se reúnen y han sido compradas con la sangre del Cordero. El valor de la iglesia está en las almas que se congregan y que fueron llamadas para ser reyes y sacerdotes en la nueva creación. Yo no sé, hermanos, si estamos entendiendo el valor que tiene la persona que está sentada junto a ti. Ahí reside el valor de la iglesia. Amén. Tenemos que aprender a amar a la iglesia sabiendo el valor que tienen las personas, nuestros hermanos y nuestras hermanas que se congregan como iglesia. Vamos a continuar. Número 4. Escuche por favor. Número 4. Jerusalén como casa de Dios era el centro de la autoridad del reino de Dios. Por eso David miraba a Jerusalén como la casa de Dios. Jerusalén como casa de Dios era el centro de la autoridad del reino de Dios. Versículo 5. Por favor. Mire, no se le olvide que Jerusalén simboliza la casa de Dios, la iglesia. Y mire lo que dice: porque allá, ¿dónde? En Jerusalén, la que era sinónimo casa de Dios para David. Allá en Jerusalén, también podemos decir allá en la iglesia, allá en la casa de Dios. Allá están, vamos a detenernos hasta ahí. Allá están las sillas del juicio. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Bueno, tiene mucho que ver.
Porque si Jerusalén como casa de Dios era el centro de la autoridad del reino de Dios, entonces esto significa, hermanos, que la iglesia como casa de Dios es el centro de la autoridad del reino de Dios. Por algo, apréndaselo, en los evangelios a la iglesia se le llama el reino de los cielos. El reino de los cielos. Amén. La iglesia es el reino de los cielos en la tierra, expresando la autoridad de Dios. Y como iglesia, ahí están las sillas del juicio. Jerusalén como casa de Dios, como iglesia, ahí estaban las sillas del juicio. ¿Qué significa esto? Bueno, que ahí en la iglesia como casa de Dios, hermano, se ejerce la justicia, se defiende el derecho del inocente, se le brinda la ayuda al desamparado, al condenado, al cautivo, al oprimido. En la casa de Dios, que es la iglesia, hermano, es donde se desatan las ligaduras, donde se rompen las cadenas, donde se cancelan las maldiciones, donde se rompe toda la maldición que venimos cargando. Es aquí, en la casa de Dios, la iglesia, donde se expresa el juicio, la justicia. Mire cuántas veces venimos oprimidos, cargados, desalentados, enfermos, desanimados, agobiados, cautivos. ¿Y qué recibimos en la iglesia? Alivio, paz, consuelo, sanidad, gozo, alegría. Ahí recibimos el favor de la justicia de Dios. Es por medio de la iglesia. La segunda parte de este texto hablando también del centro de la autoridad del reino de Dios expresado en la iglesia como casa. Dice, los tronos de la casa de David. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Está hablando de la autoridad, hermanos. Únicamente en la iglesia y por medio de la iglesia se expresa la autoridad de Dios. La iglesia como casa de Dios, hermanos, es donde el rey gobierna. La iglesia como casa de Dios es donde se establece, ordena y se ejerce autoridad. Su trono está establecido en cada uno de nosotros. Su trono, su autoridad es puesta en cada uno de nuestros corazones. Su autoridad, mire, la autoridad de Dios está por medio de la iglesia, que somos nosotros. Cuando habla de tronos, está hablando de autoridad. Cuando habla de trono, está hablando de dominio. Cuando habla de trono, está hablando de poder. Y la autoridad de Dios está en la iglesia. Algo más, la autoridad de Dios está en la palabra. Algo más, la palabra de Dios está en mi boca. La palabra de Dios está en tu boca como iglesia. Y si la autoridad de Dios está en nosotros, y si la autoridad de Dios está en la palabra, y si la palabra de Dios está en mi boca, entonces significa que la iglesia tiene tanto poder, pero tanto poder como casa de Dios, como centro de la autoridad de Dios. Y la autoridad de la iglesia es tan fuerte, tan poderosa, que hace temblar al mismo infierno. Hace retroceder a los demonios. Hace retroceder al mismo diablo. ¿Se da cuenta, hermanos, cuán importante es la casa de Dios? Te voy a decir algo más. De la multitud de demonios que hay en el universo y andan en la creación, la única autoridad que respetan los demonios es la autoridad de Dios en la iglesia. ¿Usted cree que los demonios se le van a sujetar a los gobernadores de los estados? ¿Usted cree que los demonios respetan la autoridad del presidente de la república? ¿Usted cree que los demonios respetan a la autoridad de los policías, de los marinos y de los soldados? Ahora le pregunto, ¿usted cree que los demonios respetan la autoridad de la iglesia? Amén. Porque recibimos autoridad
ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Y Jesús dijo: les doy autoridad, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Como iglesia tenemos la autoridad de Dios. La autoridad de Dios está establecida en nosotros. La autoridad del rey estaba establecida en Jerusalén. Los tronos de la casa de David. David representa al Mesías, al rey Mesías, ejerciendo autoridad sobre la casa. Jerusalén era la casa. Jesucristo es el Mesías. Y como rey ejerce autoridad por medio de la iglesia. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Y dice que todas las cosas fueron sometidas bajo sus pies. ¿Quiénes son los pies de Jesucristo? Nosotros, la iglesia. Si nosotros somos su cuerpo, los pies son la parte inferior del cuerpo. Entonces es por medio de la iglesia, hermanos, que el Señor expresa su autoridad. Ya le di entonces 4 motivos poderosos por el cual tenemos que amar a la iglesia como casa de Dios, y tenemos que buscar el bien de la casa de Dios. Versículo 6. Amaba tanto la casa de Dios David, hermano. La amaba tanto, porque entendió lo que expresaba la casa de Dios. Que mire, David oraba para que hubiera paz en Jerusalén. Ahora vamos a relacionarlo a la iglesia, a la casa de Dios. ¿Qué era lo que David estaba pidiendo? Paz para la iglesia, paz para la casa de Dios. Cuando nosotros amamos la iglesia, buscaremos la paz de la iglesia. Pero cuando no amamos la iglesia, no nos importará sembrar cizaña, sembrar pleito, sembrar contienda, sembrar división, sembrar chisme, sembrar calumnias, sembrar malos entendidos, sembrar, hermanos, muerte en la iglesia. ¿Se da cuenta, hermanos? Aquellos creyentes que siembran pleito, chisme, división, contienda, malos entendidos, y son capaces hasta de dividir una iglesia y partirla en dos con sus pleitos, con sus contiendas. ¿Se dan cuenta qué es lo que están expresando? ¿Estarán expresando amor por la casa de Dios? No, hermanos. Están expresando odio, rechazo por la iglesia. David amaba Jerusalén porque para él era la casa de Dios. Y por amor a la casa de Dios, oraba por la paz de Jerusalén. Algo más. Mire, David oraba para que Jerusalén fuera, ¿qué cosa? Lo último: sean prosperados los que te aman. David oraba para que todos los que eran parte de Jerusalén, entiéndase, como miembros de la casa de Dios, entiéndase, como miembros de la iglesia, David oraba para que los miembros de la casa de Dios, los que se reunían en Jerusalén, fueran poderosamente prosperados. Oiga, mi hermano, cuando tú amas a la iglesia como casa de Dios, tú no vas a sentir celo al ver a tu hermano que está prosperando. Tú no vas a sentir celo al ver que tu hermano trae un carro nuevo, tiene una casa nueva. Tú no vas a sentir celo. Pero cuando tú no amas la iglesia como casa de Dios, al mirar que tu hermano está prosperando, te va a dar odio, te va a dar coraje, te va a dar envidia. Pero cuando nosotros amamos la casa de Dios, la iglesia, mira, hermano, yo me gozo cuando veo que ustedes van comprando carros más nuevos, más recientes, y digo, gloria a Dios. Eso me llena de gozo, hermanos. Y esa debería ser la actitud
Buscar la paz para la iglesia, orar por la paz de la iglesia, orar para que la iglesia sea prosperada. Por eso les he enseñado, cuando nos pregunten ¿cómo están? ¿Cómo? Bendecidos y saludables. Porque eso es lo que dice en 3 de Juan versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si amamos la casa de Dios como iglesia, buscaremos la paz de la iglesia. Evitaré todo pleito, evitaré todo chisme. Y si por alguna razón me quiero ir, bueno, como dijo Marino, vete tú solo, pero no te andes llevando a nadie absolutamente. No andes arrastrando con tu amargura a los demás. Amén. Hay un canto, no sé si alguno lo ha escuchado, un canto antiguo de Marino. Ese lo dejo de tarea. Pero cuando amamos la casa de Dios, vamos a pedir por la paz. Vamos a contribuir a la paz. Vamos a fomentar la paz. Que si algún hermano por allá ya te fue a sembrar un chisme, hermano, mejor ponte a orar. No te condenes. Esa es la actitud. Versículo 7. Ya casi estamos terminando, ¿eh? El versículo tiene 9, el capítulo tiene 9 versículos, ya vamos en el 7. Sea la paz dentro de tus muros. Este texto tenemos que entenderlo como la iglesia, como la casa. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. ¿Qué quería David? ¿Cuál era el ambiente que David quería tener en la casa de Dios? Paz y descanso. ¿Y a poco la iglesia no debería ser sinónimo de eso? Hermanos, la casa de Dios debería ser sinónimo de paz. Debería ser sinónimo de descanso. ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué nos hacemos miembros de una iglesia? ¿Para qué venimos a la casa de Dios? Oiga, venimos para tener paz. Venimos para recibir descanso. Para salir amargado, enojado, mejor me quedo en la casa, mi hermano, allá. La reunión, la congregación, hermano, debería ser sinónimo de paz, sinónimo de descanso. Esa debe ser la actitud, hermano. Entonces, amar la casa de Dios es ser parte de la paz y del descanso que hay dentro de los muros. Hablando humanamente para que usted me entienda. Aleluya. Versículo 8. Mire qué más. Y esto es lo que muchos creyentes no han entendido. Y tristemente aún aquí hay hermanos que no han entendido eso. Y consuélese, no nada más es aquí, es en todas las iglesias. Amén. Por amor de mis hermanos, amar a la iglesia es amar a los hermanos. Amar la casa de Dios es amar a los que se congregan. Oiga, aquel que se va de la iglesia, ¿amará a Dios? ¿Amará a la iglesia? ¿Amará a sus hermanos? David amaba Jerusalén porque era la casa de Dios. Para él era la casa de Dios. Pero ese amor que sentía por Jerusalén residía en el valor de los hermanos. No se te olvide que las casas, la ciudad vale no por los edificios, sino por las almas, por las personas. Por amor de mis hermanos y de mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad nosotros como creyentes? Como miembros de la iglesia, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Como parte de la casa de Dios, que es la iglesia, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ahí está, hermanos. Buscar la paz. Agotar todos los recursos
para que exista paz aquí entre nosotros. Por amor de mis hermanos, el anhelo por la paz de la casa de Dios era por las personas, por sus hermanos, por los compañeros de congregación. Versículo 9. Primero dice, por amor a mis hermanos. Pon el 8 y 9. Hay algo interesante en esos versículos. ¿Sí se da cuenta que primero dice por amor a mis hermanos? Y el 8 comienza por amor de mis hermanos. Y el verso 9 dice por amor a la casa de Yahvé. Es que no podemos decir yo amo a la iglesia y andar odiando a todo mundo. Es que yo como hijo de Dios, como creyente, como parte de la iglesia, no puedo decir yo amo a la iglesia y traer coraje con alguno de mis hermanos. Y mire, hay gente que dice, no, yo ya no me voy a congregar en esa iglesia porque fulano de tal me hizo algo. Y en su ignorancia se va a congregar a otra iglesia y no sabe que de la iglesia que se salió y la iglesia donde entró es la misma iglesia para Dios. Representa lo mismo, pero en su ignorancia, en su inmadurez dice, ya no me congrego aquí porque le hicieron algo, y se va para allá y no sabe que para Dios es lo mismo. Tú no puedes decir yo amo a la iglesia y estar odiando a tu hermano que dejaste en la antigua congregación. No se puede, mi hermano. David decía, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, paz sea contigo. Por amor a la casa de Yahvé, nuestro Dios, buscaré tu bien. Cuando amamos la iglesia como casa de Dios, hermanos, entonces buscaremos el bien de la iglesia. Únicamente el versículo 9 para terminar. En la frase buscaré tu bien. Buscaremos el bien de la iglesia. ¿Cómo? ¿De qué manera podemos buscar el bien de la casa de Dios? 1, congregándonos. 2, participando. Número 3, sirviéndonos unos a otros. Número 4, cuidándonos unos a otros. Número 5, evitando todo lo pecaminoso que ponga en duda el testimonio de la iglesia. Evitando todo lo maligno, evitando todo lo mundano, evitando todo lo carnal, evitando el adulterio, evitando la fornicación, evitando todo aquello que quiera manchar la reputación, el testimonio de la iglesia, porque está de por medio el nombre de Dios, el nombre del Padre y la familia. La honra de la familia, está de por medio la honra de la familia, mis hermanos. De esa manera podemos buscar el bien de la casa, evitando todo aquello que nos quiera separar, evitando todo aquello que nos quiera dividir, evitando todo aquello que pueda contaminar la iglesia como casa de Dios. Mire que cómo hace falta que los creyentes amen de verdad a Dios y amen de verdad a la iglesia como casa del Señor. ¿Estamos conscientes entonces que debemos de buscar el bien de la iglesia? Debemos amar a la iglesia, porque el valor de la iglesia reside en cada una de las almas. ¿Estaremos amando a la iglesia, hermanos, de verdad? ¿Estaremos amando a la casa de Dios como iglesia al punto de extrañarnos? Mire que yo ayer extrañé a muchos. Yo ayer extrañé a muchos. Extrañé a los hermanitos que vienen de visita, porque ayer fueron los bautismos. Y cómo hubiera gustado que hubieran estado todos. Faltaron muchos, varias familias. Como hoy faltan muchos también. Pero cuando amamos la iglesia, hermanos, duele el que no podamos estar todos juntos
en armonía. ¿Por qué? Porque al Padre le agrada eso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Y dónde se reúnen los hermanos? ¿Dónde se reúne la familia? En la casa de Dios.